Hola amigos, ¿cómo están? Espero que este video les ayude a todos los que no saben por dónde a empezar a leer la Biblia. Considero que en cuestiones de leer la Biblia, una de las preguntas más comunes que las personas tienen es ¿por dónde empezar? Porque obviamente te recomiendan, te dicen lo importante de leer la palabra de Dios y existen varios métodos de lectura bíblica para principiantes, tips que podemos encontrar que nos ayuden a leer la Biblia. Muchas veces podemos tener la gran pregunta de ¿por dónde empezar? Y sobre esto hay muchas opiniones. Gente te dice empieza desde Génesis, otros te dicen empieza desde el Nuevo Testamento. Hay gente que te dice leer ambos al mismo tiempo, pero nos dicen tantas cosas que es normal que nosotros digamos por dónde rayos empiezo. Para empezar, esta es la Biblia. Hay diferentes versiones de la Biblia. Creo que es un tema para otro video, pero en lo personal yo leo la versión Reina Valera 1960. Y pues esta traducción para mí es muy buena. Sin embargo, si vas a iniciar, yo no te la recomiendo porque sí habla en un lenguaje en el que seguramente no estás acostumbrado, como vosotros o tendréis, algo así. Yo ya tengo casi 5 años leyendo esta versión de la Biblia y obviamente ya estoy acostumbrado. Pero una versión que yo recomiendo mucho para principiantes es la versión internacional o la nueva versión internacional. Dice lo mismo, pero en un lenguaje más entendible, más común, más actual, más moderno. Entonces es por eso que yo te la recomiendo. Pero bueno, la Biblia es una recopilación de 66 libros que fueron escritos por diferentes personas en diferentes tiempos que después se juntaron todas y se pusieron en uno. La Biblia está dividida en dos testamentos, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Jesús. El Nuevo Testamento es después de Jesús. En el Antiguo Testamento te habla desde la creación, cómo fue el pueblo de Israel elegido, te cuenta cosas que Dios hizo, habla de las profecías de Jesús que iba a venir, habla de diferentes personas que fueron parte del linaje de Jesús, antepasados. En el Antiguo Testamento hay mucha sabiduría, en Salmos, Proverbios, hay muchas historias del Antiguo Testamento. Digamos que el Antiguo Testamento es historia. El Nuevo Testamento nos habla de la vida de Jesús, nos habla de cuando Él estuvo en la tierra, de muchas profecías que fueron cumplidas. Y digo muchas porque todavía existen profecías que están por cumplirse. En el Nuevo Testamento puedes ver muchas profecías cumplidas relacionadas con la venida de Jesús. Entonces, el Nuevo Testamento te habla ahora de Jesús, te habla de la salvación, de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección y qué sucedió después de Jesús y qué es lo que está por venir cuando Jesús regrese por su iglesia. Siendo muy honesto con ustedes, muchas veces he intentado leer la Biblia y este consejo que yo les voy a dar es mi opinión, es mi experiencia. Y creo que no hay manera correcta o incorrecta de leer la Biblia. La Biblia no te dice empieza por aquí y luego sigue por acá. Es un libro que tenemos que leerlo todo y tenemos que estarlo leyendo constantemente. En este momento yo decidí leer la Biblia completa, desde inicio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin saltarme nada y leerla toda de corrido. Para mí esto funciona por muchas razones. Una, porque ya he leído varios libros del Antiguo Testamento, ya he leído muchas veces el Nuevo Testamento, entonces digamos que ya tengo una idea general, un conocimiento general sobre ella, sobre cada uno de los libros, más o menos de qué se trata, por dónde va la cosa. Y para mí es simplemente como volverla a leer, pero ahora ir más a fondo e ir aprendiendo. Pero para alguien que nunca ha leído la Biblia, si es algo totalmente nuevo para ti, tal vez has escuchado versículos en la iglesia, los has visto en fotos, en publicaciones, en Facebook, en Instagram, con algún versículo bíblico, mi recomendación es que empieces con la Biblia para niños. Sí, la Biblia para niños te va a dar un contexto de las partes más importantes de la Biblia, explicadas de una forma sencilla, de una forma muy fácil. Entonces te va a dar como un tráiler, como un avance, como una especie de introducción, que cuando tú leas algún capítulo, algún libro de historia, pues ya tengas idea de lo que te están contando.
Esto yo lo puse en práctica y la verdad me sirvió muchísimo. Una vez que hayas leído la Biblia para niños, mi recomendación es que empieces por el Nuevo Testamento. La razón por la cual yo te recomendaría que empieces por el Nuevo Testamento es porque el Nuevo Testamento desde Mateo, lo primero que ves es la genealogía de Jesús. Te habla de dónde viene su nacimiento, cuál es su evangelio. Te habla de lo que nosotros como cristianos creemos. Lo que fundamenta nuestra fe es saber que como pecadores Dios mandó a su Hijo Jesús, que murió por ti y por mí, que resucitó al tercer día y tú y yo podemos tener ahora salvación, que podemos ser redimidos, que podemos ser perdonados en nuestros pecados, que podemos tener una vida nueva. Y esas son las buenas nuevas, que no tenemos que quedarnos en nuestro pecado, que no tenemos que quedarnos en el pasado atados en cadenas, sino que ahora tenemos restauración gracias al sacrificio de Jesús y que tenemos ahora una comunión con el Padre y tenemos otra vida que podemos vivir. Estas son las buenas nuevas del cristianismo. Entonces te recomiendo que la leas así, de Mateo, Apocalipsis, el Nuevo Testamento. En los primeros libros del Nuevo Testamento son los evangelios y todos te hablan de la vida de Jesús, pero desde diferentes perspectivas, porque son diferentes autores y cada uno es súper interesante porque, por ejemplo, uno era doctor, entonces es más específico en ciertos detalles que quizá para otros no eran tan importantes, tan relevantes. Entonces cada uno tiene como su sazón delicioso al momento de contar y narrar la historia. Al igual puedes notar las diferencias, las similitudes entre cada una de las narraciones. Cuando acaban los evangelios, continúas con las cartas de los apóstoles. Estas cartas se escribían para las primeras iglesias. Entonces vas a aprender ahí qué es lo que se hace o lo que no se hace, lo que hacemos, por qué lo creemos. Creo que ese es el fundamento del cristianismo, porque es cuando se fundó realmente la iglesia, después de la venida de Jesús, donde ahora todos tenemos acceso a Dios y no solamente el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Por esta razón creo que el Nuevo Testamento es la mejor manera de aprender. También en el Nuevo Testamento aprendemos sobre el rapto, aprendemos de la resurrección, aprendemos sobre lo que va a pasar en los últimos días. ¿Cuándo van a pasar? ¿Cuáles son las señales de estas profecías en el Apocalipsis de los últimos tiempos? Todo eso lo aprendemos en el Nuevo Testamento. Mientras lees el Nuevo Testamento, puedes usar las concordancias, que son las referencias que vienen señaladas en la Biblia. Cuando lees el Nuevo Testamento, empiezas a aprender un poquito sobre Dios, sobre Jesús, cuál fue la guía de Jesús, qué enseñaba Jesús. Aprendes sobre los apóstoles, también aprendes sobre cómo se cumplieron algunas profecías del Antiguo Testamento. Algo que me encanta muchísimo cuando empiezas a leer el Nuevo Testamento es que habla de muchísimas cosas, profecías que fueron hechas cientos, miles de años atrás en el Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia no fue escrita para una sola persona, sino que fueron diferentes personas. Y aquí nos vamos dando cuenta de que la Biblia es verídica. Podemos darnos cuenta de que realmente es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso te recomiendo mucho que al leer el Nuevo Testamento busques las concordancias o referencias. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 12, comienza Mateo a explicar cómo se cumplió una profecía del profeta Isaías escrita en el Antiguo Testamento. En el capítulo 9 del libro de Isaías, versículo 1, el profeta habla sobre el nacimiento y el reinado del Mesías. De esta forma podemos comprobar la veracidad de la palabra de Dios. Una vez que tú hayas terminado todo el Nuevo Testamento, yo te recomiendo leer las pequeñas historias de la Biblia, tal como ya lo hiciste con la Biblia para niños. La historia de David y Goliat, el arca de Noé, la creación, etcétera. Pero ahora sí vas a leer la versión extendida y podrás profundizar en los detalles que la palabra de Dios tiene para ti.
Otra buena recomendación es empezar a leer los libros pequeños del Antiguo Testamento, libros como el de Esther, como el de Ruth, que son pequeños pero que tienen un gran mensaje para ti. Para este punto quizá tengas ya un panorama mucho más amplio de la palabra de Dios, y a esta altura yo te recomiendo el nivel pro, leer el Antiguo Testamento y al mismo tiempo el Nuevo Testamento. Cuando tú regresas al Antiguo Testamento, empiezas a aprender desde la creación del mundo en el Génesis, desde cómo salieron los mandamientos, quién los escribió, quién escribió los mandamientos, empiezas a aprender de todos los personajes del Antiguo Testamento. Entonces, una vez que tú lees el Nuevo Testamento, pues empiezas a encontrar ciertos puntos en los que coinciden. Esta parte yo ya la entiendo, yo ya sé de qué personaje se está hablando aquí. Empiezas a entender mucho mejor el contexto y obviamente eso te va a ser muy gratificante. Obviamente una vez que leas la Biblia, no es como que, ya lo entendí todo. Conforme tú vas leyendo la Biblia más y más, vas a seguir notando cosas diferentes. Poco a poco, la Biblia es un libro muy complicado, muy complejo, muy grande, muy extenso, con mucha información, pero poco a poco vas a ir entendiendo todo. Y bueno, Dios va a revelarte y enseñarte cosas grandes y ocultas que tiene para ti y que tú no conoces. Amigos, hasta aquí el final del video. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Si tienen alguna recomendación adicional, alguna duda, te pido por favor lo dejes aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este video, por favor deja tu like, suscríbete, activa la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subamos un video nuevo. Recibe un abrazo enorme y que Dios te bendiga mucho.